Hola, bienvenidos a todos. Estamos por empezar en algunos segundos. Veo que se nos están uniendo algunas personas, así que esperaré unos segundos y comenzamos con la charla de hoy. Qué bueno que los domingos podemos vernos por este medio y seguir con las conversaciones de las semanas anteriores, nuevos temas. Vamos a ver a quién tenemos acá. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Joel Tortolero y soy uno de los instructores en la Academia Internacional de la Conciencia. Y hoy estoy aquí para hablar acerca de los miedos, los temores más comunes del viaje astral, o de comunes porque muchas personas los tienen, y cómo podemos lidiar con ellos, qué tipo de información podemos tener para no tener tanto miedo, tanto temor, y cómo protegernos si hay que protegernos. Y la idea de hoy es hablar de esos tópicos, hablar de estos temores y dónde poder conseguir más información. Es una charla corta, estaremos aquí por unos 15 minutos más o menos. Pueden escribir en el área de comentarios que tengo aquí delante de mí si quieren hacer alguna pregunta o comentar acerca de la charla. Y por supuesto en la descripción de este video tienen la lista de enlaces para que vean los eventos que tenemos programados actualmente, muchos eventos gratuitos y cómo pueden aprender más acerca de estos temas. Hola Gabriel, qué bien, desde México. Yo estoy conectándome desde Londres hoy y la idea de estas charlas que tenemos los domingos es para tener un contacto, para poder responder a sus preguntas y también ver qué temas y qué cosas les interesan hablar en los próximos domingos que tendremos estas charlas. Así que, por favor, compartan por aquí en los comentarios. Hola Rafael, José. Qué bien, podemos ya comenzar. El tema de hoy, como dije, es miedos comunes del viaje astral. Y es una de las preguntas que nos hace mucha gente, muchos de los participantes de nuestros cursos del programa de desarrollo de la conciencia, del que hablaré un poco luego al final. Muchas personas tienen miedo al viaje astral y daremos algunos ejemplos, hablaré aquí de algunos ejemplos, pero estos miedos ¿de dónde vienen? Y porque si entendemos de dónde vienen esos miedos y qué genera el miedo, qué genera el temor y qué información tenemos para poder llevar un poco esto de mejor manera, empezamos a liberarnos de estos temores. Y una de las cosas por las que pensamos que es muy común tener estos temores es que el viaje astral es algo que muchas personas no conocen, no saben que es algo muy común, muy natural y por supuesto algo nuevo. No se queda atrás Hollywood, las películas, todas las series de televisión, las películas de terror y por supuesto todo esto nos llena la cabeza de cosas que no entendemos muy bien, que no conocemos muy bien y tenemos siempre un poco de temor. Es como la primera vez que vas a entrar a una cueva de excursión y te dan una clase, empiezas a tener un poco de temor antes de entrar porque ves todos los riesgos. Pero la idea de esas clases, de esas preparaciones que pueden ser muy cortas o más largas si quieres convertirte en un experto de entrar en cuevas, es para saber cómo lidiar con esos riesgos y cómo poder tratar con alguno de esos riesgos si se hacen realidad. Y es igual con el viaje astral. Por ejemplo, y pueden escribir aquí sus temores, sus miedos. Por favor, dejen comentarios. Hola Marisol, Alejandro, Isabel, qué bien. Tenemos ya varias personas conectadas. Uno de los más comunes es el miedo de quedarse perdido. ¿Qué pasa si salgo de mi cuerpo, doy vueltas, me voy a otro país, me voy a otra dimensión y luego no puedo regresar? Y se une a otro miedo que es, ¿y si no puedo encontrar mi cuerpo? No solamente quedarme perdido por ahí afuera sin saber a dónde ir, sino cómo regreso a mi cuerpo. Y en el programa de desarrollo de la conciencia, el curso que, por cierto, pueden hacer el primer módulo y el segundo módulo de manera gratuita como una prueba ahora, tienen los enlaces en la descripción de este video, enseñamos cómo navegar las otras dimensiones, cómo moverse fuera del cuerpo. Primero, tenemos que acordarnos que estar fuera de nuestro cuerpo físico es algo muy natural. De hecho, es lo más natural
Para nosotros, como seres multidimensionales, es lo más natural. Estar en este cuerpo físico es lo raro. Es solo que nuestra memoria falla, nuestra lucidez acerca de nuestra realidad multidimensional no es completa. Y por supuesto creemos que este cuerpo somos nosotros y es lo más normal. Entonces el miedo de perderse viene porque no sabemos cómo usar ese otro cuerpo más sutil, no sabemos cómo actuar en esas otras dimensiones. Y es lo más natural del mundo. Cuando tengan, y muchos habrán tenido ya experiencias fuera del cuerpo, un poco más lúcidas, menos lúcidas, verán que pensar es actuar. Piensas en un lugar y ahí estás. ¿Quieres volver a tu cuerpo? Piensa en tu cuerpo y ahí estás. Y estas dinámicas las discutimos en detalle en el CDP, en el Programa de Desarrollo de la Conciencia. Luego viene otro miedo, que es el miedo de que si estás fuera de tu cuerpo, ¿será que alguien más puede controlar el tuyo? Entonces, voy a poner aquí algunos comentarios para que vean lo que estamos escribiendo. Pero exactamente, si estamos fuera del cuerpo, nuestro cuerpo físico, que estará durmiendo, acostado, y ahora voy a tu comentario, Cedric, no puede ser poseído por otra persona o por otro ente, por otra presencia. Porque la energía que nos une, que une nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo no físico, es una energía muy densa, sintonizada a nosotros. Es muy difícil, incluso si lo quisiésemos hacer de una manera bastante directa, entrar en el cuerpo de otra persona, no es sencillo. Y no ocurre tan fácilmente como nos lo hace creer Hollywood y las películas. En el CDP hablamos sobre cómo es la relación entre el cuerpo físico y el cuerpo no físico. Cómo se unen ambos, cómo se desconectan y cómo permanecen siempre unidos. Pero no hay que tener miedo de eso tampoco. No hay, de hecho, al momento en que una persona toca la puerta y tú estás fuera del cuerpo, muchas veces te trae de nuevo tu cuerpo físico. Entonces no tenemos que tener miedo a eso tampoco. Tenemos aquí la pregunta que vieron en pantalla de Cedric, si el miedo te impide salir. Y sí, correcto. Ese no es el tópico de hoy, pero te puedo decir que en el CDP, sobre todo en los primeros 2 módulos gratuitos, aprendes técnicas sobre cómo empezar a trabajar con energía para esta conexión que dije entre el cuerpo físico y no físico para que sea más flexible. Pero sobre todo estas informaciones que son las que permiten que el miedo baje. Porque entre más miedo tenemos, más ansiosos estamos, menos relajados estamos, más difícil es salir del cuerpo. Y aquí Isabel pregunta, la siguiente pregunta que exactamente de la que iba a hablar, encontrarse con entidades negativas y aterradoras que te esperan ahí cada vez que sales. Eso es miedo, ese es tu miedo. Puede ocurrir. Primero, esa es una de las que tenemos en la lista que pusimos en el post del video. No es normal salir de tu cuerpo y ver a una entidad ahí esperándote. No es así, no están ahí, uy, vamos a ver a que Isabel salga de su cuerpo para asustarla. Tienen otras cosas más importantes que hacer. ¿Es posible? Sí, pero es raro. Tan raro que, por ejemplo, yo he tenido experiencias fuera del cuerpo desde los 7, 8 años más o menos, la primera que me recuerdo. Y en todas esas he tenido 2, de repente 3, pero 2 experiencias que yo diría eran un poco negativas, pero sabía cómo lidiar con ellas. Es muy, muy raro. Y por muchos motivos que no tenemos aquí en los 15 minutos tiempo de discutir todo, pero en el CDP hablamos justamente de eso. Tenemos una clase específica acerca de cómo lidiar con entidades negativas. Y lo primero que tienes que acordarte es que nosotros tenemos mucho más poder energético que ellas, por muchas razones, y tenemos una clase de unas 2 horas y media acerca del tema. Así que no tienes que tener miedo. Primero porque es extraño, no extraño, es raro que ocurra, es muy muy raro. En tu entorno energético, en tu hogar, en donde estás tú, es muy difícil que entren entidades negativas. Puede ocurrir, por supuesto, y yo no conozco el entorno de tu apartamento, de tu casa, pero no es lo más común, así que puedes quitarte ese miedo de la cabeza. Y Rafael dice que sí, que te pasa lo mismo. Tenemos una pregunta aquí de Chema. Los casos de supuestas posesiones, ¿qué pasa con las personas que son esquizofrénicas o que oyen voces? Y aquí tenemos 2 cosas. Una, yo no soy médico, no puedo hablar de esquizofrenia, ni de psiquiatría, ni de cómo ocurre. La salud mental es algo bastante delicado y algo que es bastante común. Pero sí es cierto que hay personas que son un poco más sensibles a la clarividencia, la clariaudiencia, tener ese contacto más
cercano con la otra dimensión. Nosotros en el CDP, en el Programa de Desarrollo de la Conciencia, enseñamos cómo acelerar esa conexión y cómo controlarla. Pero cuando eso ocurre sin control y a veces oyes voces de conciencias, de entes que están alrededor, no necesariamente cerca de ti físicamente, pero conectadas contigo, o ves fantasmas, ves personas que están en la otra dimensión y están muy cercanas. Eso es bastante normal. Pero en el caso de tu otra pregunta acerca de las posesiones, es muy, muy raro. Por lo que expliqué de la energía, pero también porque la persona tiene que dar de alguna manera permiso energético, permiso con tu propia voluntad de que eso ocurra. Es muy difícil poseer a otra persona. Muy, muy difícil. Puede ocurrir, pero en muy limitadas situaciones con casos muy específicos. Así que no tengo una estadística que darles de cuántas posesiones existen porque no estudiamos ese tópico en detalle. Pero es muy, muy raro. Nosotros en la IAC vemos más el consenso que existe entre varios proyectores lúcidos que tienen proyecciones astrales conscientes y regulares, y vemos el patrón de comportamiento, el patrón de conducta de lo que ocurre en esas proyecciones, porque es lo más común. Y eso es lo que estamos ofreciendo aquí, pero por supuesto que en el caso de posesiones, que uno de los miedos que muchas personas tienen, hay que entender el mecanismo energético por cómo eso ocurre. Y en el módulo 2 del CDP empezamos a hablar de energía y a enseñar las técnicas de autodefensa energética para que entiendan un poco más cómo funciona esto. Tenemos aquí otra pregunta de José. A donde te ocurre a veces la fase donde ya te estás quedando dormido, correcto, y sientes como un vacío, te viene un pequeño susto. Esas son sensaciones típicas de una proyección y pueden causar temor. No por el temor a la proyección en sí, sino porque físicamente te sientes un poco como asustado, porque tienes una sensación de que estás cayendo. Y en el módulo 3 y en el módulo 5 del CDP hablamos de todas las sensaciones de la proyección fuera del cuerpo. Una de ellas es esa sensación de vacío y cómo tratar de lidiar con ella. Práctica es lo primero, pero cómo estar en ese tiempo justo entre la proyección, entre estar despierto y estar dormidos, sin que nos despertemos por esa sensación de vacío. Pero es bastante normal. Entonces aquí, así José, has tenido varias experiencias, pero cortas. Perfecto. Heréndira, tienes una experiencia donde a veces oyes tu nombre y de momento te saca de onda un poco escucharlo, pero luego te tranquilizas a escuchar tu nombre. Pueden haber muchas razones por eso, por supuesto. Puede ser que alguien que conozcas, que está fuera del cuerpo, de repente que ya está en la otra dimensión, que te llame, que esté tratando de conectarse contigo. A veces ocurre. No es tan común como la gente piensa, porque obviamente tiene que haber mucha coincidencia de tiempo justo cuando tú estás saliendo del cuerpo que alguien esté pensando en ti y llamándote. Puede ser simplemente un efecto de ese momento justo entre estar despierto y dormido, justo antes de proyectarte, donde tienes imágenes un poco de los sueños y a veces tu propia mente llama tu nombre, no sé por qué motivo, pero eso también ocurre. Entonces no es tanto por los miedos que pueda traer, sino que puede ocurrir. Pero otro miedo, luego veo si aquí hay más preguntas, que muchas personas tienen es, como dijimos, si te encuentras con un ente, con una persona, con otro ser humano o no fuera del cuerpo, ¿cómo relacionarnos? Es igual que en la vida física, y esto lo discutimos muchísimo en esa clase del CDP que les dije, de cómo es la relación entre personas, o nosotros le llamamos conciencias, entre varias dimensiones. Y es como en la vida física, si tú sales a la calle, vas caminando y no te juntas con todo el mundo. Aunque alguien pase, no te gustó mucho, te cayó un poco mal, te dio un poco de miedo, tú sigues caminando o cruzas la calle. Es igual durante una proyección fuera del cuerpo. Tú puedes decidir a dónde ir, con quién relacionarte, con quién no y de quién alejarte. Y en las técnicas energéticas que enseñamos en el CDP, enseñamos justo cómo hacer esa protección, pero también ese distanciamiento. Y más que distanciamiento, es cómo
sintonizarnos más con lo que queremos atraer, con lo que queremos ver y cómo ir a esos sitios, a esas dimensiones o relacionarnos con esas personas en vez de con estas otras. Entonces es una de las, ¿cómo se dice? De los temores, de los miedos que la gente a veces tiene. Aquí hay una pregunta de si podemos proyectarnos al futuro. Eso lo cubriremos en otro tópico cuando hablemos de experiencias fuera del cuerpo en sí. Pero si tienes mucha curiosidad, puedes por supuesto ir al CDP, a los dos módulos gratuitos para empezar. Pero el tema de hoy es miedos de los viajes astrales. Otro temor es cuando salimos del cuerpo, no solo encontrarte con entes no deseables o negativos, sino ir a dimensiones que son más negativas, más pesadas, con una frecuencia menor. Y esto ocurre por muchas razones, a veces porque vamos a rescatar a alguien, sobre todo cuando tenemos un poco más de experiencia en experiencias fuera del cuerpo. Pero puede ser simplemente que estuvimos pensando en temas relacionados a esa dimensión, un poco más baja, vimos una película de terror, una película muy triste, o pensamos en alguien que queremos ver y se encuentra en una dimensión que es un poco más densa. No quiere decir que sea negativa, es más la calidad de esa dimensión que es distinta a la nuestra, pero igual podemos acceder. Entonces, trabajando con energía, con nuestro campo energético personal, con las técnicas que enseñamos en el módulo 2 del CDP, podemos interactuar más con esas dimensiones, con personas en esas dimensiones y no tener tanto temor. No solo por el temor, sino porque perdemos un poco la lucidez cuando hay mucha densidad de energía fuera del cuerpo. Es como que si se nos confunde un poco el pensamiento. Entonces, ¿cómo lograr mantener nuestro nivel de lucidez, nuestra estabilidad emocional en esas dimensiones? Es lo que consideramos más importante. Ya estamos llegando al final de este tópico. Era un tópico bastante corto, pero tenemos aquí otra pregunta. Si es posible que tu mente transforme la manera en la que ves los seres durante el viaje astral y ves algo positivo o algo que es positivo lo ves como negativo. Pues voy a esa pregunta. Y otra pregunta, ¿por qué durante el viaje a veces sientes sensaciones en el estómago? Si, por ejemplo, al saltar o no es real la sensación y cosas así. Perfecto. La primera pregunta que hiciste aquí, Ale, es si es posible que por un nivel de lucidez menor, confuso, una proyección que no esté muy clara, tengas una experiencia positiva, veas a alguien que está tratando de ayudarte, un mentor extrafísico, guía espiritual que está tratando de ayudarte y por tu desconocimiento de lo que está ocurriendo, por tu nivel de lucidez, puede darte miedo y piensas que es algo negativo. Eso es muy, muy común, sobre todo al principio, cuando no tenemos la experiencia de sensibilidad, de sentir qué es lo que está ocurriendo, qué intención tiene la otra persona y la lucidez para ver lo que está pasando. Así que eso puede ocurrir, por supuesto. Y a veces, para tu otra pregunta acá, sientes sensaciones, por ejemplo, sensaciones al saltar, cuando estás fuera del cuerpo. Simplemente, bueno, primero por condicionamiento. Pensamos que vamos a sentir eso y lo sentimos. Fuera del cuerpo no deberías sentir dolor, pero por ejemplo yo he tenido experiencias donde he ido corriendo hacia una pared, un muro, lo trato de pasar y mi propio condicionamiento, mi duda llega, pero ya va, yo no puedo atravesar paredes, aunque fuera del cuerpo sí, y siento un dolor de ese choque, que no es dolor, es más la sensación y la impresión y luego me di cuenta que no ocurrió nada. Tú puedes sentir sensaciones físicas o que parecen ser físicas fuera del cuerpo, porque algunas de esas sensaciones son más emocionales, más energéticas y fuera del cuerpo sentimos energía y emociones. Entonces es más ese condicionamiento y eso de que esperas sentir algo y lo sientes. Y bien, Celia, tú sientes que has ido a rescatar personas, pero no intencionadamente. Sí, eso ocurre a veces cuando nuestros mentores extrafísicos tratan de usarnos como ayuda. Y eso lo discutimos en otros temas de los que hablaremos aquí. De repente otro domingo, si les interesa, podemos hablar de esto. Pero en términos de miedos, estos eran los miedos principales y son los que la mayoría de las personas siempre pregunta y lo que causa un bloqueo enorme para tener la primera experiencia fuera del cuerpo o experiencias sucesivas de una manera lúcida. Así que si les interesa todo esto y aprender las técnicas de cómo hacer, empiecen con el módulo 1 y 2
del programa de desarrollo de la conciencia. Tenemos aquí el link para que lo puedan hacer. Está también en el post, en la descripción del evento. Pero si les interesa, por ejemplo, seguir con estos temas que estamos conversando hoy, díganos de qué quieren hablar en las próximas semanas. Así que pueden poner aquí comentarios, los leeremos luego para ir agregando ideas a la lista de eventos. Agregaremos más por las próximas semanas. Muy bien, de nada, Ale, gracias a ti. Perfecto. Mucho interés veo aquí de las personas. Genial, me gusta. Muy bien, gracias, Celia. Bien, gracias a todos. Esta era una charla corta. Tendremos una mezcla de cortas y largas. Habrán otras que son más o menos de 1 hora y algo. Creo que en un par de domingos habrá una un poco más larga donde discutiremos temas muy interesantes y habrá más tiempo para esta interacción, de hecho en video si quieren. Así que estén pendientes en nuestra lista de eventos y en la página y nos vemos pronto. Muchas gracias.